voy a exponer mi punto de vista para intentar explicar que vacunas es una totalidad atributiva y no una totalidad distributiva. Me voy a limitar a leer despacito porque son términos complejos. En términos del materialismo filosófico, una bolsa de 100 monedas de 1 euro es una totalidad distributiva, porque siendo necesarios todos sus miembros, las 100 monedas, para constituir esa totalidad, todos los miembros son iguales entre sí. Una moneda representa igual que cualquiera otra a la totalidad de monedas de 1 euro. Un miembro de la clase da cuenta de todos los demás miembros de la totalidad. Conocidas las características de un miembro de la clase, es decir, conocidas las características de una moneda, masa, volumen, valor de compra, conocemos las mismas características de todos los demás miembros, monedas, que constituyen la totalidad. Esas son totalidades distributivas. Vamos con las otras. Un coche es una totalidad atributiva porque, siendo necesarios todos sus elementos para constituir esa totalidad, todos son distintos entre sí. La batería, el radiador, las ruedas, el volante, los intermitentes y las alfombrillas son elementos distintos entre sí. Los intermitentes no representan a la totalidad coche. Un elemento no da cuenta de todos los demás. Por ejemplo, ver el volante no permite intuir cómo es el radiador, ni tampoco tiene la misma relevancia para la eficacia de la totalidad la batería que las alfombrillas. La totalidad coche no da cuenta de sus distintos elementos constituyentes. Vacunas es una totalidad atributiva y no distributiva, porque todos sus miembros son distintos entre sí. Aunque los miembros de la totalidad mantienen analogía en alguna de sus características internas, las características no análogas impiden la igualdad, es decir, las otras no análogas. Si a cada miembro de la totalidad vacunas queremos nombrarlo con el sustantivo vacuna, no estamos dando cuenta del mismo, porque no existe una vacuna indeterminada que dé cuenta de todas las demás. Para dar cuenta de ella, tenemos que determinarla, apellidarla. La vacuna de virus atenuados de la poliomielitis, la vacuna tuberculina de la tuberculosis, la vacuna del rotavirus, la vacuna toxoide del tétanos y la vacuna de antígenos de superficie de la gripe son distintas en su interior, su entorno. En el espacio noseológico de las ciencias que tratan de las vacunas, tienen distinta relevancia o significación práctica. En términos escalares de una escala, podríamos decir que entre las vacunas con conocido balance de beneficios y efectos adversos individuales y poblacionales, hay vacunas con balance de significación práctica o relevancia clínica alta, moderada, baja y o muy baja. Otras aún no tienen bien establecido el balance de beneficios y efectos adversos individuales y poblacionales porque se están constituyendo en el presente en marcha, razón por la cual es provisional su clasificación en el espacio de las ciencias que tratan de la totalidad vacunas. Si diéramos por segura su realización en el futuro, estaríamos incurriendo en un sesgo que llamamos una idea aureolar. Lo vamos a ver muy sucintamente dentro de un momento. Si decir vacunas no dice científicamente nada de los miembros que constituyen esa totalidad, no tiene sentido que los científicos, dentro del espacio noseológico de su ciencia, digan que todas las vacunas son buenas ni que todas las vacunas son malas. Si se expresan así, no lo estarían haciendo dentro del espacio noseológico de su ciencia, sino fuera del mismo. Estarían expresándose en otro espacio, que es el espacio antropológico, fuera de su especialidad, en el que operan generalmente como filósofos espontáneos. Lo explicaremos,
diremos que hay aquí una entrada porque hemos expresado nuestro punto de vista anteriormente. En el espacio antropológico pueden opinar, y de hecho opinan, las personas fuera de los espacios científicos. Es muy normal. Y es ahí donde, no por verdades impersonales lógico-formales, esa que está incluida dentro de las operaciones alfa de las ciencias positivas, repito, y es ahí donde, no por verdades impersonales lógico-formales, alfa operatorias de las ciencias positivas, sino por otras modulaciones de la idea de verdad, que son las verdades personales por revelación o mostrativas, es decir, beta operatorias, repetimos, es ahí donde no por razones de conocimiento científico, sino por sentimientos de conformidad con el grupo social dominante, dicen ser propartidarios o antipartidarios de las vacunas. Bien. Si dentro del espacio nosológico de esta ciencia, el científico que habla genéricamente de las vacunas como un todo armónico incurre en un lixologismo que vamos a explicar sucintamente dentro de un momento, voy a repetir la frase. Si dentro del espacio noseológico de esta ciencia, el científico que habla genéricamente de las vacunas como un todo armónico incurre en un lisologismo, porque no distingue la diferente relevancia sanitaria de los miembros que constituyen la totalidad atributiva vacunas, más aún incurre el científico que habla o señala a un colega de provacunas o antivacunas si no especifica a favor o en contra de qué miembros concretos de la totalidad vacunas se refiere, y además teniendo que dar las razones científicas de ello con brocha fina. Harina de otro costal, dicho castizamente, es que en el espacio antropológico la gente, los periodistas de masas, los concejales de sanidad, la sociedad de amigos de las vacunas o los científicos fuera de su campo científico de las vacunas hablen o señalen a otros con brocha gorda de provacunas o antivacunas, porque eso podría ser un consciente o inconsciente, velado o expreso deseo de insultar, descalificar, atemorizar, amenazar, y esos verbos de acoso y agresión en las relaciones humanas ya son conceptos o términos de los que se ocupan la psicología y la sociología. Y si se trata de ofrecernos conocimientos dentro de sus espacios científicos. Si llegara el caso de daños morales y o físicos, ya son términos del derecho. Como hemos hecho unas llamadas, vamos a mirarlas en un momentito simplemente para explicarlas. Habíamos dicho idea aureolar o aurelada. Si diéramos por segura su realización en el futuro, estaríamos incurriendo en una idea aureolar. Una idea aureolar muy sucintamente, o aureolada, es aquella en la que se da por supuesto, se tiene la fe de que necesariamente se cumplirá en el futuro, que ya está en marcha, que es irreversible y que solo es cuestión de tiempo el que venga. Bien, la segunda hemos dicho filosofía espontánea de los científicos cuando salen de su campo categorial de las ciencias, de su propia ciencia. Estaba puesta aquí. Bueno, pues es porque hemos expuesto también un punto de vista que titulamos cuando el científico competente dentro de su espacio científico opera en el espacio antropológico en el que no es competente y suele convertirse en un filósofo espontáneo. Bueno, está aquí la entrada por si alguien quiere consultarla. Bueno, también hemos hablado de alfa operatorias y beta operatorias. Vamos a explicarlo así rápidamente porque creo que por lo menos así se entenderá qué es lo que queremos decir entre esta diferencia entre alfa y beta operatorio. Alfa operatorias. Estas son las operaciones alfa operatorias. El sujeto operatorio, por ejemplo, un científico, establece un nuevo conocimiento al encontrar o construir nuevas relaciones entre los términos de su campo científico. Las nuevas relaciones son los resultados, por si alguien se despista. El sujeto operatorio, por ejemplo, un científico, establece un nuevo conocimiento al encontrar o construir nuevas relaciones entre los términos de su campo científico.
¿Cómo? Mediante las operaciones de juntar o separar esos términos. Es una forma de decirlos, la metodología de juntar o separar los términos de su campo científico. El nuevo conocimiento, es decir, las relaciones establecidas entre los términos, se siguen manteniendo cuando el sujeto operatorio, el científico que las construye, deja de estar presente. Por ejemplo, la relación, es decir, el resultado que Pitágoras estableció entre los términos hipotenusa al cuadrado igual a cateto a al cuadrado más cateto b al cuadrado, permanece cuando Pitágoras ya no está presente. Cuando se ha separado a, o se ha separado Pitágoras o a Pitágoras. En un sentido estricto, las relaciones, los resultados, las relaciones entre los términos, las relaciones se mantienen incluso cuando se segregan las operaciones que hizo Pitágoras, cuando se elimina a Pitágoras de estas operaciones. Las puede hacer igualmente un siglo después Juan, José o cualquiera. Se dice que las relaciones son esenciales. Dentro de esa esencia de verdad ya no está Pitágoras. Las hizo, pero ya no está. Beta operatorias. No es necesario, ni muchísimo menos, que contar con Pitágoras. Ya es un sujeto que está segregado de estas relaciones. Beta operatorias. Son distintas. Las relaciones construidas entre los términos mediante las operaciones de juntar o separar esos términos, hasta aquí es igual que lo anterior. Las relaciones construidas entre los términos mediante las operaciones de juntar o separar esos términos no se pueden mantener si se separa al sujeto operatorio que las encontró o construyó. Aquí ya es distinto. Antes sí se podía separar, pero aquí no. El sujeto operatorio historiador, por poner un ejemplo, la historia, el sujeto operatorio historiador junta o separa ahora, en el presente, los términos de la historia que son las reliquias y los relatos, pero que tiene que conectar y relacionar en el pasado. Utiliza las reliquias y relatos que están ahora en el presente, imaginando y relacionándolas en aquel pasado que ya no está. Interpretando las intenciones además de otros sujetos operatorios en el pasado, la psicología, la subjetualidad, el ambiente, la cultura, y eso es mucho, mucho decir, claro está. Del nuevo conocimiento, es decir, de las nuevas relaciones, no puede separarse totalmente al historiador, o mejor dicho, no pueden eliminarse las operaciones que hizo el historiador, porque sin esas, las relaciones, los resultados, el nuevo conocimiento, las relaciones, vuelvo a repetir, se desconectan parcial o totalmente. Esas relaciones no se mantienen si un siglo después Juan, José o cualquiera otro quiere hacerlas. Bien, el materialismo filosófico de la Escuela de Filosofía de Oviedo identifica 11 modulaciones de la idea de verdad. 6 son alfa y 5 beta. Vamos a nombrar las beta. Las beta operatorias son A, la verdad soteriológica o salvadora. Aquí hemos puesto 3 ejemplos. La Iglesia Católica es la verdad. Nadie debe tomar esto en broma porque estamos hablando de filosofía. La nación aria es la verdad. Nadie debe reírse de esto porque estamos hablando de filosofía. El partido es la verdad. Decimos lo mismo. B, la verdad por consenso. No la vamos a explicar porque creemos que no hace falta. C, la verdad por acuerdo. Muy parecida a la anterior, pero claro, en el consenso hay veces que se hace con acuerdo y a veces sin acuerdo. Y en este caso las vamos a diferenciar. D, la verdad revelación o mostrativa. Alguien revela o muestra sin demostrarla una verdad que dice que construyó o encontró otro sujeto operatorio. Realmente esto es como nos enseñan en las facultades. Creemos, es una verdad en realidad, que en el límite se llama verdad coactiva, porque nos dicen algo que dijo otro. Naturalmente no quiere decir que el profesor no sea un científico, sencillamente en ese momento actúa como una verdad revelación. No quiere decir en ningún momento que ese profesor no sea capaz de demostrarla en otro momento, pero en el momento en el que nos lo está enseñando es una verdad revelación o mostrativa porque no la demuestra.
Claro, aquí se incluyen las personas que, no siendo profesores, dicen que dicen otros, pero que no las pueden demostrar, ni que saben ni que lo pretenden. Y la última sería la verdad normativa, que también se llama verdad coherencia y que no vamos a abundar en ella. Bien, hemos dicho también lisológico. Hemos dicho aquí lisológico. Si dentro del espacio nosológico de esta ciencia el científico que habla genéricamente de las vacunas como un todo armónico incurre en un lisologismo porque no distingue la diferente relevancia sanitaria de los miembros que constituyen la totalidad atributiva vacunas. Vamos a ver qué es esto del lisologismo, qué es lisológico. Y dice así: lisológico, concepto cuya mención por el género no permite distinguir las significativas diferencias entre sus especies. Por ejemplo, si decimos formación continuada como un género, no podemos distinguir la formación continuada buena de la mediocre, de la mala o de la muy mala. Bien, lisológico viene del griego y alude a liso, alisado, uniforme, que no se distinguen sus formas. Y se opone a morfológico. Lisológico se opone a morfológico. Morfológico, que viene del griego y alude a forma, figura, que se distinguen sus formas. Por ejemplo, el término, la idea, cultura, es un término lisológico, porque tan cultural es el asesinato ritual azteca y el canibalismo como la primera Universidad de México de 1551 y el Museo del Prado.